La personalidad fragmentada es un trastorno que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades muy diferentes entre sí que controlan el comportamiento de la persona de manera alternante. Un trauma por sí solo no es un factor suficiente para desarrollar un trastorno disociativo. Lo que va a marcar la diferencia será el apego. Cómo el niño se vincula afectivamente. El objetivo terapéutico es integrar los diferentes estados mentales, pero también trabajar para mejorar la funcionalidad global, calidad de vida, autonomía y relaciones de la persona. La fragmentación de la personalidad genera un gasto de energía mental muy importante, ya que la persona lucha constantemente por intentar mantener el orden entre las diferentes partes, lo que genera un alto grado de tensión. Esto hace que quede muy poca energía mental para todo lo demás. En 1992, Scott Panetti asesinó a su suegra y a su suegro, padres de su segunda esposa, Sonja Alvarado. Luego, tomó como rehenes a su esposa e hija durante la noche y se entregó a la policía la mañana siguiente. 3 años después, Panetti fue juzgado en un tribunal estatal de Texas por asesinato capital. Panetti buscó representarse a sí mismo, por lo que el tribunal de primera instancia ordenó una audiencia de competencia. Se descubrió que sufría de una personalidad fragmentada, delirios y alucinaciones, por lo que había sido hospitalizado más de 12 veces y por lo que le habían recetado altas dosis de potentes medicamentos psiquiátricos para la esquizofrenia. Su exesposa testificó en la audiencia de competencia y describió uno de los episodios psicóticos de Panetti. En 1986, durante ese episodio, se convenció de que el diablo había poseído su hogar y, en un esfuerzo por limpiar su entorno, había enterrado una cantidad de objetos de valor al lado de la casa, además de participar en otro tipo de rituales. Incluso con este testimonio, Panetti fue declarado competente para ser juzgado y renunciar a su derecho a un abogado. La defensa de Panetti en el juicio fue que no era culpable por razón de locura. El abogado de reserva resaltó que su comportamiento fue aterrador, extraño y como en trance. Era evidente para el abogado de reserva, basado en el comportamiento de Panetti, tanto en privado como ante el jurado, que no era competente y que su comportamiento hizo una farsa y una burla del proceso judicial. Supuestamente, Panetti también había dejado de tomar su medicación unos meses antes del juicio. De hecho, 2 meses después de la finalización del juicio, el tribunal de primera instancia encontró a Panetti incompetente para renunciar a su derecho de presentarse con un abogado. Sin embargo, fue declarado culpable de asesinato capital y condenado a muerte. Se buscaron revisiones de apelación en los tribunales de Texas, así como un recurso de habeas estatal. Todos estos esfuerzos fueron infructuosos. La Corte Suprema de los Estados Unidos se negó 2 veces a revisar el caso de Panetti. Luego presentó una petición de habeas federal que fue denegada, y esa denegación fue confirmada por el Quinto Circuito. La Corte Suprema de los Estados Unidos nuevamente se negó a revisar el caso. Una vez finalizados estos procesos de habeas federal, el juez estatal de primera instancia, Stephen Abels, fijó como fecha de ejecución el 5 de febrero de 2004. En ese momento, Panetti afirmó que no estaba capacitado para ser ejecutado. La Corte de Apelaciones Penales de Texas negó la apelación. Poco después, se presentó otra petición de habeas federal el 4 de febrero de 2004. El Tribunal Federal de Distrito suspendió la ejecución para permitir que los tribunales estatales adjudicaran la denuncia de incompetencia mental de Panetti. El Tribunal Estatal de Primera Instancia, a su vez, nombró a 2 expertos en salud mental para que realizaran una evaluación. Los abogados que defendieron a Panetti recibieron un aviso de 1 semana para que también contrataran expertos en salud mental. Ambos expertos del Estado concluyeron que Panetti estaba fingiendo para evitar la ejecución. Este mismo después respondió argumentando que los procedimientos del tribunal en primera instancia no cumplieron con los procedimientos establecidos en Ford v. Wainwright. El Tribunal Estatal de Primera Instancia respondió cerrando el caso y dictaminando que Panetti no demostró ser incompetente
para ser ejecutado. No apeló ni a la Corte de Apelaciones Penales de Texas ni a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En cambio, regresó a la Corte Federal, donde se llevó a cabo otra audiencia. Después de la audiencia, el Tribunal de Distrito concluyó que los tribunales estatales no habían cumplido con los requisitos procesales de Ford. Sin embargo, negó el amparo porque, bajo el procedente del Quinto Circuito, era suficiente que Panetti supiera simplemente que estaba a punto de ser ejecutado y el predicado de hecho para la ejecución. El Quinto Circuito confirmó la denegación de la petición de habeas de Panetti y el 4 de enero de 2007, la Corte Suprema de los Estados Unidos accedió a revisar el caso. El caso se argumentó ante la Corte Suprema el 17 de abril de 2007 y el Procurador General de Texas, Ted Cruz, compareció en representación del Estado. El 28 de junio de 2007, el último día del mandato, la Corte Suprema revocó y remitió con una votación de 5-4 con el juez Anthony Kennedy, escribiendo a favor de la mayoría. La Corte inició su dictamen considerando su jurisdicción. Panetti no había planteado su afirmación de que no estaba capacitado para ser ejecutado, lo que los abogados llaman una afirmación de Ford, en su primera petición federal de habeas. Por lo tanto, el tribunal carecía de competencia para conocerlo, a menos que pudiera superar la barra de segundos o sucesivos recursos de habeas impuestos por la ley antiterrorista y pena de muerte efectiva. Según Ford, una vez que un preso que solicita una suspensión de la ejecución presenta un umbral sustancial de demencia, se le debe otorgar una audiencia justa en la que se resuelva la cuestión de su competencia para ser ejecutado. Esto significa que debe tener la oportunidad de ser escuchado por un tomador de decisiones imparcial. En otras palabras, la determinación legal de su competencia para ser ejecutado no puede descansar únicamente en la determinación de los peritos, porque hacer esto impediría que el interno ofreciera pruebas para refutar la opinión de cualquier perito de que era apto para ser ejecutado. Los tribunales de Texas no cumplieron con estos procedimientos mínimos en el caso de Panetti. Este tenía derecho a las protecciones procesales de Ford porque había mostrado el umbral requerido. De hecho, si no lo hubiera hecho, ¿por qué el Tribunal de Primera Instancia del Estado nombró a los expertos en salud mental para evaluarlo? Los tribunales estatales se negaron a transcribir los procedimientos, no mantuvieron informado al abogado de Panetti sobre el proceso de reclamo de incompetencia y posiblemente no celebraron la audiencia de competencia requerida por la ley de Texas. Sin embargo, lo más importante es que los tribunales de Texas no le dieron a Panetti la oportunidad de refutar las opiniones de los expertos designados por el tribunal. Aunque el abogado le había pedido al tribunal de primera instancia que le diera dinero para contratar sus propios expertos, el tribunal terminó el caso sin pronunciarse sobre esta solicitud. Según el estándar de AEDPA para otorgar la reparación de un reclamo constitucional federal, la resolución del tribunal estatal de ese reclamo debe ser contraria o implicar una aplicación irrazonable de la ley federal claramente establecida. Según lo determine la Corte Suprema, Ford proporcionó la ley claramente establecida por la cual evaluar el tratamiento de los tribunales de Texas de la reclamación de Panetti, y aunque el estándar de Ford se establece en términos generales, estaba claro para el tribunal que los procedimientos empleados por los tribunales de Texas no cumplían con los requisitos, debido a que habían aplicado sin razón Ford cuando adjudicaron el reclamo de incompetencia de Panetti. El tribunal pudo determinar cuál debería haber sido el procedimiento adecuado y si Panetti, de hecho, no era competente para ser ejecutado. En una audiencia probatoria en el Tribunal del Distrito Federal, 4 expertos testificaron a favor de Panetti. Un experto opinó que padecía un trastorno esquizoafectivo, lo que resultó en un verdadero delirio sobre el motivo de su ejecución. El experto afirmó que Panetti creía que su ejecución era parte de una guerra espiritual entre los demonios y las fuerzas de las tinieblas y Dios y los ángeles y las fuerzas de luz. Panetti entiende que el Estado afirma que lo está ejecutando por los asesinatos, pero cree que la razón del Estado es una farsa y la verdadera razón
es que el Estado quiere evitar que Panetti predique. Los otros expertos dieron testimonios de conclusiones similares. Los testigos del Estado admitieron que Panetti padecía una enfermedad mental, aunque se resistieron a concluir que no estaba en condiciones para ser ejecutado. Señalaron que, en ocasiones, era claro y lúcido, podía entender ciertos conceptos. Los expertos de Panetti recordaron al tribunal que la esquizofrenia no disminuye las capacidades cognitivas de una persona, de modo que, durante interacciones breves, el paciente puede parecer lúcido. Con el tiempo, sin embargo, la enfermedad mental del paciente se haría evidente. Con base en este testimonio, el Quinto Circuito había sostenido que los delirios de Panetti no lo volvían incompetente, pero el tribunal sostuvo que la interpretación de Ford del Quinto Circuito había sido errónea. Para el Quinto Circuito, 3 de las conclusiones distritales fueron suficientes para sustentar el fallo de competencia de Panetti. Primero, él sabía que había cometido los asesinatos. En segundo lugar, Panetti sabía que estaba a punto de ser ejecutado. Y tercero, sabía que la razón dada por el Estado para ejecutarlo era el hecho de que había cometido los asesinatos. Estos 3 hechos permitieron al Quinto Circuito ignorar los delirios que impidieron a Panetti comprender que el motivo de su ejecución era el hecho de haber cometido los asesinatos. En opinión del Quinto Circuito, Ford requería mera conciencia de la razón del Estado en lugar de una comprensión racional de la misma. La octava enmienda prohíbe ejecutar a los dementes porque hacerlo ofende la decencia humana en el sentido de que no sirve al objetivo de retribución o disuasión. Sin embargo, se cuestiona la posibilidad de que el recluso reconozca la gravedad del delito y el objetivo de vindicación comunitaria si el estado mental del recluso está tan distorsionado por una enfermedad mental que su conocimiento del delito y el castigo tiene poca o ninguna relación con la comprensión de estos conceptos compartidos por la comunidad en su conjunto. La historia de Panetti dividió a los Estados Unidos. Personas defienden que él sabe y comprende cuál es el delito por el que se le condenó. Otras personas defienden que es un enfermo mental, incluyendo a su familia, que piensan que es una vergüenza para los Estados Unidos condenar a muerte a una persona con una enfermedad mental. Te relataré unos datos de cosas que sucedieron durante el juicio. Y tú, escribe en la caja de comentarios cuál es tu opinión. ¿Era un asesino y merecía ser ejecutado? ¿O tal vez es solo una persona con una enfermedad mental demasiado grave como para estar libre? Scott Panetti llegó al tribunal vestido de vaquero y con un traje púrpura. Entre los 200 testigos que llamó para su defensa se encontraban el expresidente John F. Kennedy, el Papa Juan Pablo II y Jesucristo. Este caso despertó el rechazo de personalidades y organismos, entre ellos las Naciones Unidas, que solicitaron a Estados Unidos detener la ejecución. ¿Y tú qué piensas? ¿Era Panetti un enfermo mental o un asesino que fingía para liberarse de su ejecución? Te leo en la caja de comentarios. Esto fue Night Stories y nos vemos en la próxima.